Para los partidarios de la independencia cubana en el territorio cienfueguero, serían decisivos los contactos que establecen con un grupo de emigrados dirigidos por Martí y que tenía como único objetivo unir al entusiasmo. La proclamación del Partido Revolucionario Cubano por Martí el 10 de abril de 1892 pretendía unificar la acción revolucionaria y vertebrar esfuerzos en torno al común anhelo de independencia. Así, en visita a Cayo Hueso, solicita la presencia en Cuba de un conspirador de sólida moral para entablar los lazos con los patriotas residentes en la isla. A propuesta de los cubanos honorables, se nombra a Gerardo Castellanos Lleonar para cumplir una misión secreta en Cuba. Gerardo Castellanos Lleonar fue comandante de la guerra del 68. Se incorporó a ella al lado de Carlos Roloff en la toma del Cafetal González en Manicaragua el 7 de febrero de 1869. Llegó a ser incluso el ayudante principal de Carlos Roloff. Estuvo presente en la constitución de la Asamblea de Guaymaro y estuvo también en la toma de su pueblo natal La Esperanza, de donde había nacido en 1841. Gerardo Castellanos gozaba en Cayo Hueso de una cómoda situación económica, al ser dueño de la fábrica de tabacos Convento Viejo, donde entre sus escogedores había dado empleo al general de la Manigua, Serafín Sánchez. El 4 de agosto de 1892, el delegado del partido dirige al comisionado Gerardo Castellanos las instrucciones de su importante misión. Esas instrucciones servirían para Castellanos como un protocolo de presentación delante de los revolucionarios que debía visitar en Cuba. Allí debía explicar la grandeza, la extensión, la energía del Partido Revolucionario Cubano, reunir a los elementos revolucionarios en diferentes núcleos en cada región, explicándole todos los preparativos para la futura guerra. Era necesario combatir algunas ideas que Martí le sugiere y además de eso no excluir ni maltratar a anexionistas ni autonomistas que estaban dispuestos a luchar por la independencia de Cuba. Castellanos recibe del delegado una sucesión de nombres y lugares de su recorrido que cumpliría fielmente ya en Cuba. El último párrafo de estas instrucciones refiere: pocos hombres, amigo Gerardo, pudiesen llevar a cabo con éxito la misión que le he echado encima, porque pocos han aprendido la necesidad de dirigir el valor y de unir al entusiasmo. Usted lo junta todo, y yo anhelo para mí el tacto y el juicio con que sé que reunirá usted a todos los elementos útiles de esas villas decididas y bravas. Lo ofendo con más discursos. Yo, en su ausencia, procuraré ser digno de mi comisionado. Su José Martí. Castellanos cortó su barba, vistió traje distinto y se echó a la mar el 8 de agosto de 1892. Al llegar a Cuba, Castellanos establece relaciones con Juan Alberto Gómez, el periodista que todos los cubanos conocemos, que llegó a ser el delegado del Partido Revolucionario en Occidente y más tarde el hombre a quien Martí envía la orden de alzamiento para el 24 de febrero de 1895. Esta misión secreta continúa por Matanzas, Cárdenas, Villa Clara, el propio pueblo de La Esperanza, luego viene a Ranchuelo y en esta región cienfueguera entra por Santa Isabel de las Lajas, Rodas, Cruces, la propia ciudad de Cienfuegos. Ya en Cienfuegos contacta el comisionado con Agapito Loza, enviado también por Martí ese mismo año, 1892, y que desde el modesto puesto de tabacos y cigarros de la calle Santa Isabel desplegaba una significativa labor conspirativa. A través del vapor Cienfuegos, Loza establece comunicación secreta con Martí, radicado en Nueva York. Los Loza eran una familia que estaban establecidos de mucho antes. En la zona de Cienfuegos se dedicaban al comercio del tabaco. Loza se establece en la calle Santa Isabel, en un pequeño puesto de tabaco, y logra reactivar a un grupo de conspiradores independentistas que desde la época de Maceo habían participado, la visita a Maceo en el 90, habían participado en su protección. Me refiero a Antonio Argüelles y también a Magín Torres, un negro del Cabildo Congo que existía en la calle de Orticó. Esto hace indicar que Loza pudo, a través de toda esta red que existía en la zona de Cienfuegos, reactivar un grupo muy activo que a su vez va a tener su extensión al resto de la región de Cienfuegos, sobre todo con Antonio Reguera en la zona del Central Manuelita, que además vivía en Cienfuegos, por supuesto,
y otros conspiradores que estaban diseminados en el resto del territorio, como podía ser los Cardoso en la zona, Machado Cardoso en la zona de Cumanayagua, como era el propio Higinio Esquerra, José González Plana, que estaban en la zona de manera tal que Loza va a jugar un papel esencial en todo este proceso de, pudiéramos decir, de difusión del programa martiano y sobre todo de la propaganda que Martí, a través del periódico Patria y otros documentos, estaba enviando a la isla, porque indudablemente su labor era capital, sobre todo en el sentido de aunar a todas estas voluntades que estaban un poco dispersas, diría yo. Durante 1892 y 1893, la llama de la rebeldía se extiende por la comarca sureña, no solo en la ciudad, sino en Lajas, Cruces, Cumanayagua y Aguada de Pasajeros. En carta que Martí dirige a Gómez en agosto de 1893, da cuenta de la buena gente que tenemos por Cienfuegos. De regreso a Cayo Hueso, Castellanos da cuenta de su exitosa misión secreta e informa al delegado de que pronto el país pediría la guerra. Lo que sucedía en Cienfuegos no era una cosa aislada, sino era la expresión de lo que estaba sucediendo en el país. Por otra parte, no perdamos de vista que la acción individual de cada individuo de los que estaba conspirando influía también, y también el contexto en que se desarrollaba. Por ejemplo, en la zona de Laja, que era conocido desde los años 80 como el Cayo Hueso cubano, los españoles mantenían una vigilancia constante sobre estos hombres, que algunos eran veteranos de la guerra del 68, como José González Plana, que había sido oficial de José González Guerra en la guerra, igual que Serafín Sánchez. Sí, González Plana era un líder de los hombres de color de la zona de Laja y Cienfuegos en general. Por otra parte también tenemos el propio Higinio Esquerra, que había participado en algunas conspiraciones en la zona de Remedio y sobre todo en la región de Santa Clara, de la cual lo había obligado a marcharse de ese territorio y se había establecido en Cienfuegos como un pequeño agricultor y que a su vez aglutinaba a muchos campesinos de esta zona, que era un emporio azucarero. El azúcar en la zona de Laja Cruces es lo que ha marcado la historia de este territorio y justamente por eso en este momento del año 93 es imposible para Martí detener el ansia de libertad de estos hombres que produce un alzamiento que él catalogó de prematuro. Y prematuro porque realmente cambiaba totalmente la estrategia de lucha y por supuesto hipotecaba un poco también la proyección de un alzamiento nacional. Como es obvio, los españoles rápidamente se concentraron sobre Higinio Esquerra y su grupo y lo lograron neutralizar. Muchos de estos hombres marchan al exilio, como el propio Higinio, después vienen en algunas expediciones, pero sobre todo lo que expresa, a mi juicio, el alzamiento de Laja, es que el estado de efervescencia en Cienfuegos era tan fuerte que hombres decididos a lanzarse a la lucha estaban clamando por que se produjese la insurrección. Insurrección que va a tener, por supuesto, un lineamiento bien definido. Por ejemplo, para el grupo que dirige Antonio de Reguera, y yo creo que la mayoría de los hombres que estaban dispuestos a secundar al propio Martí, era que necesitaban un jefe importante, ¿no?, que aglutinara la fuerza. Porque de nada valía, como había sucedido, lanzarse a la menuda con pequeñas partidas de gente sin experiencia, porque podían ser aniquiladas. Por eso que el propio Herrera exigía que un hombre del calibre de Jesús Rabí fuera el jefe de la insurrección del territorio. Cosa que a nosotros nos parece absurda desde una perspectiva actual y sin embargo que es una expresión también del propio ideario martiano, porque Jesús Rabí era un hombre negro, veterano de la guerra del 68, veterano también y participante en la guerra chiquita, pero que a su vez mantenía un vínculo con la región central a través del comercio y la navegación de cabotaje que había por la costa sur. No perdamos de vista que Cienfuegos es el centro de este cabotaje junto con Santiago, de la línea de cabotaje y de comercio, incluso la línea de vapores que va a Nueva York, por lo que le sirve a Martí también para traer la propaganda, pasa por Santiago, por la costa sur. De manera tal que tenemos que ver cómo en este momento Cienfuegos se había convertido en uno de los lugares con mayores condiciones para un alzamiento. El fracaso de la expedición de Sánchez y Roloff desarticuló un tanto los vínculos de los villareños con Martí. Solo un reducto de patriotas de Aguada, dirigidos por Joaquín Pedroso, mantuvo contactos con un grupo matancero bajo la jefatura de Juan Gualberto Gómez, representante en Cuba del máximo líder y delegado del partido. Compañeros, hoy va a ser un día grande. Vamos a darle bien duro a los españoles donde más les duele. Así, el 24 de febrero de 1895,
Unido el entusiasmo, un grupo de aguadenses se levanta en Sabana de los Charcones bajo la bandera de la estrella solitaria, con el aliento de las ideas martianas en pos de una guerra necesaria.